los costos energéticos que ya por el momento están altísimos. Cuéntanos un poco más, sé que has estado estudiando todo este tema y has hecho públicas unas expresiones. Cuéntanos un poco más sobre esas expresiones públicas y la postura de Proyecto Dignidad. Sí, mira, desde el mes de septiembre, este acuerdo se sometió por la Junta de Control Fiscal a nombre de Puerto Rico ante el tribunal para la aprobación del Tribunal de Quiebras por medio de la juez Taylor Swain en mayo de este año. Ajá. Luego de que salieran varios estudios de economistas durante el verano y principios de agosto, nosotros le sometimos, primordialmente pues gestionados por el representante del pueblo en la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Tomás Torres Placa, y ese estudio que él gestionó a través del economista doctor Ramón Cao. Ujú. Nosotros le sometimos una carta como Proyecto Dignidad, una carta a la gobernadora de Puerto Rico, honorable Wanda Vázquez, en septiembre pidiéndole que retirara el acuerdo, ¿verdad? Pidiéndole que fuera parte del esfuerzo de que se retirara el acuerdo Así que ustedes ya sometido. llevan tiempo trabajando con esta postura y oponiéndose precisamente al acuerdo que se está discutiendo con la Autoridad de Energía Eléctrica y los bonistas. Eso sí, básicamente le estamos pidiendo, mira, este acuerdo no hay que retirarlo primero porque no es razonable, no hay una justificación razonable para el acuerdo. Los términos del acuerdo no son buenos para Puerto Rico, basados en que la Autoridad de Energía Eléctrica básicamente eh, tiene unos activos que no llegan a los 9 billones de dólares. Y la deuda que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica con sus intereses sobrepasa los 10 puntos y pico de billones de dólares. O sea que tiene 2 billones de dólares de deuda sobre sus activos, No vale lo que lo que cuesta, lo debe. que debe. Y Exacto. entonces, ¿qué pasa? El estudio que hace Ramón Cao hace un análisis muy acertado en el sentido que él va a los Estados Unidos y hace unos análisis de las compañías generatrices de energía eléctrica en los Estados Unidos que pueden ser comparables con la de Puerto Rico, Ujú. con Prepa. Claro está, Prepa es única porque Prepa es un monopolio, ¿verdad? Pero en ese sentido hace un análisis en cuanto a La cantidad compañías de... que tienen la capacidad de generación Ok, y que sirven a una cantidad de población similar muy bien. o en que están en ese radio. Y el análisis que él hace es que el radio de deuda activos Ajá. de esas corporaciones, o sea, el análisis de cuánto deben y cuántos son sus activos, es de un 0.53%. Eso quiere decir que las deudas de esas corporaciones en lo normal son un 50% de los activos que tienen. Ok. Y él dice, pues el acuerdo que se debe llegar aquí en Puerto Rico debe ser algo similar a eso, que ponga a la Autoridad de Energía Eléctrica en una posición similar. Eso quiere decir que si la deuda de energía eléctrica en Puerto Rico, de prepa, está en 8 puntos y pico de millones de dólares, casi los 9, perdón, está en 10, eh, eh, el acuerdo dice que vamos a pagar casi 8 billones, 7 puntos y pico de billones. Él dice, no, el acuerdo debe ser pagar alrededor de los 4 puntos y pico, 5 Claro, billones claro. de De hecho, dólares. en el plan fiscal, en el plan de ajuste que se hizo hace quizás unos meses atrás o un año atrás, con relación a la disminución de la deuda, la deuda de prepa de la Autoridad de Energía Eléctrica fue apenas una reducción de un 3%. O sea, debían 10 billones y lo redujeron a 7. O sea, mientras que el Fondo General lo redujeron un 60%. O Uh-huh. sea, que es mínimo realmente el ajuste que se ha hecho a esa deuda. Y entonces nosotros pues le presentamos eso en septiembre. ¿Qué pasa? La vista para discutir ese acuerdo, para que el Tribunal de Quiebras determinara si ese acuerdo era razonable, se iba a dar para diciembre. Eso se extendió, en diciembre se extendió para el 14 de enero, ¿verdad? El 14 de enero volvió a extenderse ahora para febrero y Ok. ahora en febrero volvió a extenderse Para para marzo. marzo. Eh, Esa es la vista
para la discusión ante el Tribunal Federal de Quiebras para ver si se aprueba o no se aprueba ese acuerdo. Si ese acuerdo es razonable o no, a la luz de promesa y si cumple con los requisitos de promesa para propósito de que se finalice el acuerdo. ¿Qué pasa? Todos sabemos lo que ha pasado en Puerto Rico en el mes de enero. Claro. Los terremotos, ¿verdad? Que han estado sucediendo, que han afectado la economía de Puerto Rico, han afectado todo el suroeste de Puerto Rico, pero no tan solo ha afectado el suroeste y la economía de Puerto Rico, que venía oyendo, ¿verdad? Y viendo unos números en donde en todos los pueblos del suroeste de Puerto Rico, antes de los terremotos, habían perdido en población entre un 17 y un 20%. Wow. Después de los terremotos, eso se ha incrementado. ¿Eso qué quiere decir? Menos gente consumiendo energía eléctrica, menos gente pagando a la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero no tan solo eso, sabemos que los terremotos que causaron la pérdida de Costa Sur, que era una de las principales generatrices de la capacidad energética en Puerto Rico para la Autoridad de Energía Eléctrica. Actualmente está fuera de servicio, no se sabe cuándo se reintegra. Está fuera de servicio y hay un sinnúmero de contradicciones, de expresiones contradictorias con relación a cómo se puede arreglar, cuándo va a estar disponible, ¿verdad? Hay una gente que dice en 2 meses, hay otra gente que dice en 6 meses, hay otra gente que dice en 1 año, y nadie se pone de acuerdo con relación a eso. ¿Qué quiere decir eso? Pues mire, quiere decir que póngale que usted tiene una casa de 3 cuartos y usted tenía problemas pagando esa casa, usted no puede pagar la casa y está en una negociación con el banco sobre cómo usted va a refinanciar esa casa para usted poder pagarla. Y están trabajando y llegan a unos números preliminares y de momento viene un terremoto y derrumbó un cuarto completo de la casa. Es totalmente irrazonable que usted siga negociando con el banco bajo los mismos términos que estaba negociando antes que sucediera eso. Pues aquí en Puerto Rico lo que sucedió en la última vista que se dio en el tribunal es que la Junta de Control Fiscal, la Junta de Supervisión Fiscal, que es la que se supone que representa al pueblo de Puerto Rico en el proceso de quiebra, fue al tribunal y le dijo, mire tribunal, aquí no, sí ocurrieron los terremotos, eso ocurrió, hay una situación bien difícil, pero eso no afecta sustancialmente los términos del acuerdo. Y yo creo que eso es una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico, decirle que la prepa perdió una de sus principales plantas generatrices de electricidad y que eso no afecta en nada los términos del acuerdo con relación y se está hablando de una segunda ola migratoria de mucha gente que se ha ido con la situación de los terremotos del sur. Y entonces, ¿qué pasa? Pues exactamente, entonces es como si tuviéramos vendas en los ojos y queremos seguir adelante. Ya era irrazonable el acuerdo. Y los economistas le estaban diciendo, es irrazonable. Ahora, después de los terremotos y con la pérdida de Costa Azul, es más irrazonable todavía. Más aún, Costa Azul generaba electricidad por gas natural, que es mucho más barato que el diésel. La sustitución de la que estamos hablando, de cómo sustituimos esa generación de electricidad que perdimos con Costa Azul, la estamos sustituyendo con diésel, que es más caro. Oh. Y todavía no se ha discutido cómo vamos a reemplazar eso a largo plazo. No hay una visión de reemplazar eso y cómo lo vamos a reemplazar de manera tal que sea más costo efectiva para Puerto Rico. O sea que estamos jugando en aprobar un acuerdo en el vacío. Y quien se supone que esté defendiendo al pueblo de Puerto Rico ante la Junta de Control Fiscal está diciendo al tribunal, aquí no ha pasado nada. ¿Qué refleja eso? Que aquí hay una incapacidad del gobierno de forzar a la Junta a asumir una posición en favor del pueblo de Puerto Rico verdaderamente. Ahí vemos la cruda realidad de que la Junta de Supervisión Fiscal
está, con relación a este punto, está asumiendo una posición totalmente a favor de los bonistas y para beneficiar a los bonistas. Este acuerdo es exclusivamente un acuerdo que beneficia a los bonistas de manera irrazonable, Y porque este no es cuestión de que acuerdo, no se pague. claro, Nosotros creemos en que se debe pagar la deuda, pero se debe pagar una deuda razonable que nos garantice a los puertorriqueños que vamos a tener un sistema de generación de electricidad eficiente, que vamos a poder pagar ese acuerdo y que vamos a poder crecer y tener un desarrollo económico en Puerto Rico. precisamente de acuerdo al estudio del economista Ramón Cao, según sus estadísticas y sus análisis, la luz iba a subir a nivel industrial hasta 32 centavos kilovatio, que eso pondría la luz a nivel industrial de las más caras a nivel Sí. mundial. O sea que esto daría un golpe precisamente al desarrollo económico que precisamente no hemos visto con toda esta situación de las juntas de supervisión fiscal, que sí, obviamente, como tú mencionas, hay que llegar a unos acuerdos y hay que pagar la deuda, pero eso debe ir atado con un plan de desarrollo que nunca lo Claro. hemos visto. Entonces, ¿qué pasa? Vemos lo que tú mencionaste ahorita de la reunión que hubo con la legislatura. Una de las cosas que dice el acuerdo, que está ante la consideración del tribunal, es que para que se ejecute ese acuerdo, para que el mismo sea ejecutable, tiene que haber una legislación emitida por la legislatura de Puerto Rico que garantice que ese acuerdo va a llegar a cumplimiento. La redacción de esa legislación la están haciendo en AFAF, que es la autoridad para el financiamiento, ¿verdad? La autoridad de financiamiento. La redacción de esa legislación la están haciendo ahí. Esa legislación, que es la que estuvo en discusión, dice que va a haber un aumento inicial de 4 centavos kilovatio hora. Ahora mismo el kilovatio hora está alrededor de 20 centavos, 22 centavos. Eso quería decir que el kilovatio hora aumentaría a casi 26 centavos, 27 centavos. Eso quiere decir que si usted paga $100 de luz en su casa, usted podría estar pagando alrededor de 120, $125 de luz. Wow. Y eso solamente es aumento inicial, porque el aumento va escalando y podría llegar hasta los 30 y pico de centavos. O sea que en ese sentido es crítico. ¿Qué pasa? La gobernadora fue a esa reunión a buscar que los legisladores apoyaran la aprobación de esa legislación. Porque hasta ahora la gobernadora no se había expresado, solo las expresiones de la gobernadora eran a favor, que ese acuerdo tenía que darse. Fue un poquito chocante porque inclusive esas vistas, ¿verdad? Se comentó que fueron álgidas entre los mismos miembros del Partido Nuevo Progresista, inclusive hace señalamiento de la representante Charbonnier, que pues tuvieron un intercambio bastante álgido con la Sí, porque gobernadora. es que cualquier persona que sepa, ¿verdad? Cualquier persona que viva en Puerto Rico, que esté en contacto con la gente de Puerto Rico, sabe que aquí no aguantamos El bolsillo no aguanta. un centavo más, un aumento como este, un aumento en la factura de la energía eléctrica en Puerto Rico es criminal para nosotros. Sí. O sea, en ese sentido es aniquilar a la familia puertorriqueña. Hay familias puertorriqueñas que tienen que dejar de pagar la luz para pagar el agua. Y tienen que dejar de pagar el agua un mes para pagar la luz. O tienen que decidir si pagan las medicinas o pagan pagan la totalidad de la cuenta de energía eléctrica. Aumentar 25, $30 al mes una factura de luz normal es para los puertorriqueños algo que no pueden manejar. Yo Y el que escuché está en contacto con el pueblo sabe eso, conoce eso. aquí obviamente, ¿verdad? Se va a ver un tranque, ¿no? Que se estará discutiendo esta semana, las próximas semanas, ¿verdad? Porque ya comenzó la semana pasada a tocarse en discusión en la legislatura y obviamente no ha terminado. Uh -huh.
Pero sí, ya el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, lo escuché haciendo unas expresiones de que el pueblo de Puerto Rico no debe de pagar ese aumento, sino que tal vez buscar alternativas en empresas foráneas que puedan entonces asumir los costos que pueda llevar ese acuerdo. No el pueblo, sino estas empresas. ¿Cómo esto afectaría? Porque también obviamente afectaría en parte la economía. Sí, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cómo se los vamos a cobrar? Cuando esas empresas, la mayoría de ellas, después de María, han creado sus propios sistemas de energía solar para sustentarse. Y si esa gente simplemente decide desconectarse y mantenerse, ¿cómo vas a cobrarle más adicional? De hecho, haciendo alusión a eso, la semana pasada también salió un reportaje en el periódico El Nuevo Día, donde citaban a Carlos Rodríguez, que es el actual presidente de la Asociación de Industriales, exactamente diciendo lo que estás mencionando, de que Sí. ya estas grandes industrias, estas grandes farmacéuticas, estas empresas manufactureras extranjeras que están aquí, ya se han movido y se están moviendo a desarrollar sus propios sistemas de autogeneración de energía. De hecho, ponen el ejemplo de Cooper Vision en Juana Díaz, que sabemos que tiene una de sus plantas principales a nivel global, está aquí en Puerto Rico, en Juana Díaz, que emplea sobre 1,000, casi 2,000 empleados. Sí. Y ellos hicieron una inversión grandísima, Sí. pero aún así que hicieron una inversión sobre más de 20 millones, no sé el número, pero era una, ¿verdad?, una cantidad significativa. Lo pueden recuperar en corto tiempo, la Claro, ¿no? inversión. Y estas industrias, lo que te dicen cuando tú hablas con ellos es, nosotros no estamos en el negocio de generar energía eléctrica, pero tenemos que hacer, y por lo menos buscamos la manera de ser más eficientes. Así es que grabar a ese sector sería todavía, ¿verdad? Grabar el posible desarrollo económico de Puerto Rico. Ahora bien, cuando usted oye hablar a la alta gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica, usted oye decir que es que ellos están en unos procesos de hacer la autoridad más eficiente y que por consiguiente ellos, la generación de electricidad no va a costar tanto y que pues lo que le suban en el pago de los acuerdos se va a compensar con una reducción en el costo de la generación y que por consiguiente eso se va a nivelar. El problema es que no hay nada concreto. El problema es que no dicen, luego de los terremotos, cómo esa eficiencia se va a alcanzar cuando tú no tienes Costa Sur. Eso es así. ¿Cómo esa eficiencia se va a lograr cuando tú dejaste el sistema de generación de energía eléctrica en Puerto Rico sin reserva alguna? Y que lo que estás usando para sustituir Costa Sur es más costoso porque es con diésel y Costa Sur era con gas. Vamos a seguir hablando sobre este tema que está sumamente interesante y que el pueblo necesita entender. El pueblo necesita realmente saber lo que se está llevando a cabo porque nos impacta directamente. Así que tenemos que hacer la pausa. Quiero, ¿verdad?, anunciar que nos estás escuchando a través de las ondas radiales del 1190 AM en el área norte, a través del 1060 AM en el área sur y a través del 1370 AM en el área este. Y está con nosotros aquí en los estudios el licenciado Juan Manuel Frontera Suau, vicepresidente y asesor legal de Proyecto Dignidad, y que estamos analizando el tema del acuerdo, el proceso de llegar a unos acuerdos de la Autoridad de Energía Eléctrica con los bonistas. Así que no se retire de su radio, porque vamos a continuar en el segundo segmento de Foro Económico con este interesante tema. Pero antes, vamos a la sección de Pulso Económico con Ives Quiñones, que siempre nos mantiene al día con todo lo que está ocurriendo con noticias de negocio y finanzas aquí en Puerto Rico. Así que vamos a la sección de Pulso Económico y regresamos luego a la segunda parte de Foro Económico. Muy buenas tardes y gracias por sintonizar a Pulso Económico. Bueno, según